Hola a todos, la app que traigo en esta ocasión se llama Weblo. Como ven es esta que tenemos aquí, nos va a servir para poder crear, como quien dice, accesos de web apps. Como ven aquí tenemos varias que podemos crear, ya sea Reddit, ya sea Instagram, ya sea mismo Messenger. También podemos de Pinterest, también de Threads, de Quora, el mismo Telegram. Y también si la que estamos buscando no aparece, podemos añadir rápidamente una URL para que ésta la pueda crear. Antes de crear una, vamos también a ver los settings que tenemos aquí. Aquí podemos cambiar la apariencia fácil y rápido entre los colores que tenemos aquí, el negro AMOLED y el tema ya sea el claro u oscuro. En ajustes rápidos podemos cambiar cómo se ve la forma de los iconos, invertir el clip, omitir el aviso de descarga y en qué forma queremos que se vea el diseño de la pantalla, ya sea lista o apps o cuadrícula, perdón. También aquí tenemos categorías, ya tiene propias, aunque también podemos crear nosotros. Y en los perfiles, eso sería como las instancias, podemos crear varias y tener diferentes sesiones para cada perfil. Por ejemplo, podemos tener varias cuentas de Facebook, cada una en un perfil y así con Instagram. Entonces vamos a crear una, en este caso podría ser la de YouTube, a ver si hay multimedia. No, ya esa sería agregarla nosotros. Social, no veo que incluya YouTube, pero veo que incluye a Reddit, a Instagram o Quora. En este caso voy a agregar Reddit. Como ven, ahí estaba, ahí a la carpeta de social. Aquí tenemos varias opciones, ya sea la multimedia, el almacenamiento, reproducir en segundo plano, podemos activarlo, pero aquí vemos que sería una función de pago también para que ahorre datos. Esta sería gratis. Y aquí podemos hacer cómo se comportaría, pellizcar para ampliar, abrir en el navegador en lugar de las aplicaciones o deslizar para actualizar. También están los agentes de usuario, que ya aquí veremos cómo queremos que se ejecute, si predeterminado como en Android o que se ejecute como escritorio. O sea que esto para YouTube cae como anillo al dedo. Vamos a probarlo. Primero vamos a añadir el Reddit, la vamos a dar en añadir. Ok, ahí se ha añadido. Vamos al menú inicio. Como ven, aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo y como ven, se abre como si fuera la aplicación. O sea, no notamos a ciencia cierta si es, como ven, se comporta como si fuese la aplicación. Fácilmente no notaríamos si es el web app. Como ven, tenemos varias cosas. Como ven, ahí se comporta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una para YouTube y vamos a hacer que esta se ejecute como escritorio. Así que vamos a abrir la de YouTube. También podemos añadir la de Facebook, pero en este caso vamos a hacer una con YouTube. Vamos a añadir rápido y vamos a poner youtube.com, ya que no lo veo ahí. Ok, youtube.com. Le damos a continuar. Como ven, ya ahí la detectó. Y en navegador vamos a cambiar el agente y vamos a hacer que se ejecute como escritorio. Ya cambiándolo, porque no puedo hacer que se ejecute en segundo plano. Para eso tengo que pagar. Como ven, de por vida, para tenerla siempre activada sería 2.49 o 49 céntimos al día. Bueno, yo me iría por la versión definitiva y así tendría la reproducción en segundo plano de YouTube fácilmente sin tener que poner el modo escritorio. Aunque esto es mejor ya que puedo forzar a YouTube que siempre esté en modo escritorio. Entonces vamos a añadirla, le damos en añadir, volvemos aquí tenemos la app de YouTube. Ahora cuando la vayamos a abrir se va a abrir en modo escritorio. Vamos a ver, no, en este caso parece que no lo hizo, o sí, sí está en modo escritorio, pero en un modo algo compacto no me doy cuenta. Vamos a ver, vamos a poner una música NSS, vamos a darle a ir y voy a poner algo y ahí lo voy a dejar reproduciendo. A ver esta, esperemos que pase el anuncio. No se queda en segundo plano, pensé que lo iba a hacer, pero ya creo que eso es pagando la versión. También si bloqueo el dispositivo, también se para, así que podemos tener la web app en caso de que no queramos instalar la versión completa de YouTube, pero como veo sería algo limitada, pero valió la pena probar. Ya saben que pueden hacerlo con demás apps que quieran, así que con esto ya habremos concluido este video. Si te gustó, ya sabes, no olvides comentar qué te pareció, también seguirnos en redes sociales, todas en la descripción y sobre todo suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como estos. Así que yo me despido, hasta un próximo video, adiós.